Con la cola blanca no hace falta pasarse, ¿eh? Un hilito que le echamos ahí, que luego al apretar ya se desparrama ello, y en la unión, como lo suyo es que una parte fuera porosa, y otra no, esta no va a ser porosa, pero esta sí. Así que quedará ahí como una piedra. Va a hacer una unión muy buena. Vale, pues ya lo tenemos encolado y atornillado. Le he puesto aquí un par de mordazas para que vaya sujetando, porque repito, que el corte es un poquito... No he utilizado ni guías ni nada para hacer el corte, así que pues oye, es fácil que te vayas 1 milímetro y luego el ángulo varíe. Le comprobamos con la escuadra, que se la he puesto por aquí por dentro. Le pones aquí unas mordazas, que además la cola blanca, teniendo superficies porosas, tira rápido, que se quede ahí. Lo podemos soltar si nos estorba, lo podemos soltar del tornillo de banco, lo ponemos por ahí donde no nos estorbe y que vaya secando ahí. Y bueno, la balda me parece que le tenía que cantear un frente también, como ya habéis visto cómo se cantea, lo mismo me da una superficie pequeña. Yo os he mostrado esta, que es muy facilito de hacer. Una más grande pues sería exactamente lo mismo. Coges la tira, la medida, le dejas por ejemplo que vuele medio centímetro por cada lado, que sea un poquito más largo. Siempre la cinta de cantear, por supuesto, que sea más ancha que el tablero o la tabla que vayamos a cantear. Que sea más ancha o como mínimo exactamente igual. Claro, que sea exactamente igual, yo creo que va a ser difícil de encontrar. Va a ser difícil de encontrar, siempre son un poco más anchas y luego tú las tienes que recortar. Y si fuera exactamente igual, asegúrate, a la hora que estás uniendo, después de haber encolado y tal y cual, asegúrate de que vayas perfectamente recto. Porque la cola de contacto ya sabemos que en el momento que unes las dos superficies, correcciones permite pocas. Bueno, pues eso, siempre, yo creo que siempre te viene un poquito más ancha la cinta de cantear. Te viene de 19 milímetros para 16 y para 19 te vendría exactamente a 19, pero la puedes coger un poquito más ancha, no sé si de 22 quizás. Bueno, eso ya, oye, cada uno la habilidad que tenga. Bueno, retiro esto, que me estoy enrollando mucho ya, y continúo con la balda. Tengo que cantear un frente, pero como ya hemos visto cómo se hace, no tiene más misterio. Bueno, pues lo dicho, vamos con el cajón. Si saco la cámara del mismo sitio donde yo estoy pisando, pues no se mueve tanto. Vale, ahí. Vamos a ver. Me pedía 54 en el frente. 54 tiene. 54 tiene. Y me pedía 52 en el lateral. 52 en el lateral, de fuera a fuera, lógicamente. 52 que los tiene. 52 que los tiene. Pero para que tenga 52 de fuera a fuera, la tabla interior, lógicamente, no puede tener 52. Así que la hacemos a 48. 48,5. Con 5 milímetros, ¿entiende? Dos piezas iguales. Dos piezas iguales de 48,5. Esta y esta. Estas dos las he podido aprovechar con la parte laminada hacia arriba. O sea, con el... Joder, siempre se me va la olla. Con la cinta de cantear. Bueno, que no me salía. Con la cinta de cantear las he podido aprovechar, pero claro, son tantos cortes que, oye, evidentemente alguna se te tiene que quedar sin... Lo suyo sería cantearlo todo, porque claro, esta nos ha quedado por arriba canteada, pero por abajo no. O sea que alguna tienes que cantear, quieras o no. Bueno, las medidas las tenemos. Lo suyo es cantear antes de montar, porque se hace más fácil la operación. Así que yo voy a cantear estas dos. Por la parte de abajo no se lo voy a cantear. Si no le gusta así, ya sabe lo que tiene que hacer, entretenerse en hacerlo. Y yo le voy a cantear la parte que se ve. Aquí dentro, para el fondo, con una maderita de contrachapao, yo creo que le voy a hacer con la fresadora un par de carriles. Se lo podía poner en el fondo directamente, grapado, encolado y grapado con la grapadora, o clavado con clavillos, pero yo creo que le voy a hacer aquí
un carril con la fresadora para que lo encaje y se acabó. Como va a ir atornillado, este frente se le dejaré sin encolar, o sea, el frente no, la parte posterior se la dejaré sin encolar para poder quitar esa madera y meter o sacar el tablerito. Que por cierto, creo que no le tengo. Ya miraré luego por allá a ver si hay algo. Venga, vamos con el cajón. Bueno, una vez comprobado todo que encaja en su sitio, le he hecho ahí una marquita, lo vemos, que tiene pues 5 milímetros. Se lo voy a rebajar con la fresadora. Le voy a hacer un pequeño rebaje ahí en todo el perímetro, donde va a ir encajado el fondo de contrachapado. Venga, vamos con ello y voy cargando ya la batería porque ya estamos como siempre. Vale, pues ya tengo preparada ahí con las marcas que le hemos hecho en la parte de abajo, por dentro del cajón, una vez que estaba todo preparado y colocado, la marquita que le hemos hecho ahí de unos 5 milímetros, donde va a ir encajado el contrachapado. Tengo preparada la fresadora. Esta es una herramienta cojonuda, y sabiéndolo utilizar más todavía, cosa que no es mi caso, pero oye, ahí me voy apañando para algunas cosillas. La compré hace unos años a buen precio, nueva tengo que decir, por mediación de un amigo común. Tiene un bar ahí en Getafe, el Casar, que tiene, al ser comercio mayorista, pues tiene el carnet de un centro comercial que solamente puedes ir a comprar con ese carnet. Bueno, pues él me lo prestó, yo compré algunas herramientas, entre ellas la fresadora, me salió a muy buen precio, tengo que decir, y es cojonuda, cojonuda. Y bueno, pues vamos a hacer con ella, no la utilizo mucho, requiere habilidad y sabiéndola manejar es muy buena herramienta, pero bueno, para esto yo creo que me va a venir ideal. Bueno, pues voy a utilizar la guía, ya la tengo preparada. 5 milímetros le voy a rebajar ahí en todo el perímetro donde me va a entrar el contrachapado. Le cortaré a medida, le meto luego ahí unos clavitos y listo. A ver si me sale como yo quiero, porque oye, tampoco este es mi oficio. Pero bueno, más vale maña que fuerza. Vamos con ello. Bueno, vamos a ver si lo puedo poner. Me gustaría que se viera, a ver si lo puedo poner un poquito ahí, el trabajo de la fresadora. Vamos a ver si se ve un poquito, si no me pongo yo en medio y se ve un poquito, porque es una herramienta cojonuda, cojonuda. Bueno, bajamos ahí, pisamos el freno, ya lo tengo regulado a la medida. Va a estorbar mi brazo, me parece. Bueno, ahí se ve un poquito la fresa, ahí se ve un poquito cómo está. Lo malo que tiene es que eso, la cámara coge mierda toda la que quieras y más. Tengo que cambiar ahora no he llegado hasta el final, tengo que cambiar ahí la prensa que tengo puesta, pero vamos, fantástico el trabajo que hace. Bueno, voy a tapar la cámara porque se pone aquí, que la voy a tener que tirar a la bañera luego. Vale, pues ya tengo cortado el trozo de... Joder, cómo tengo la cabeza hoy, señores. Se me olvida, de contrachapado. Falta de calcio, me va la memoria. De contrachapado para el fondo, reciclado también, por supuesto. Hemos cortado a la medida del fondo, en el rebaje que le hemos hecho con la fresadora. Bueno, ahí está, ideal. Le vamos a meter unos clavitos ahora. Tengo por aquí unos clavitos a mano y Santa Pascuas. El botador, vamos a ver dónde le tengo. El botador que hemos arreglado estos días,
puntero, llámale como quieras, nos vale para esto, por ejemplo. Si se nos quedan las cabezas donde no podemos llegar con el martillo, para no romper la madera, pues con el botador le ponemos la puntita encima de la cabeza, le damos un poquito y nos ayuda a bajar. Y se nos queda la cabeza ahí embutida perfectamente. Vale. Vamos a poner la pulserita para sujetar los clavos, así no lo tengo que estar cogiendo de uno en uno. Vale, va de maravilla la pulserita para estas cosas. Vale, pues pego los clavos ahí y así no los tengo que estar buscando. Voy a encender un poquito la luz porque no veo, y teniendo luz no hay por qué andar a oscuras. Vale, pues venga, voy a meterle no le voy a meter muchos, pero bueno, yo creo que cada 10 centímetros o por ahí, o cada 15 le metemos uno. A ver si después de tanto trabajo se nos va a desfondar el cajón. Vale. Otro por aquí. Más o menos repartidos. Hay un poquito donde mejor nos parezca. Bueno, pues así le vamos a ir dando por todo el perímetro y ahora cuando lo tenga os lo enseño. Bueno, pues ya tenemos el cajón hecho, el fondo puesto, y ahora otra cosa que me trajeron, me dijo, vamos a ver, que eso es de su cocina. 54 dijimos, 54 es el frente. Así que ese frente, vale, pues este es el que va aquí, que ahora se lo tengo que repartir. Va 54 justo, ¿no? A ver, irá encajado ahí en su... No, algo menos de 54, 54 menos 2 tiene. Esto lo voy a tener que desplazar un poquito, 1 milímetro para cada lado, para que me encaje ahí. Porque este es el frente de su mueble, a ver, frontal del cajón. Lo que no sé si va... Ah, bueno, claro, irá en blanco hacia afuera. Vale, y el marrón o el color de madera, color allá. Yo le he puesto de fondo cerezo rojo, pero es lo que había. Total, no se va a ver. Bueno, pues lo voy colocando el frontal y ya le presento terminado. Vale, pues ya tenemos el frontal del cajón repartido. Está un poquito sucio ahora de serrín, pero bueno, luego ya lo limpiaremos. Le tenemos hecho como ponía en el aviso, frontal del cajón. Pues así. Se lo hemos repartido. Vamos a ver si se puede apreciar. Se lo hemos repartido de la medida que teníamos del cajón con la medida del frontal. Nos sobraban 3 centímetros. Este estaba a 10,3 me parece, y este estaba a 13. Bueno, pues ahí lo hemos repartido como a 1,5 centímetros más o menos en este lado, en la parte de atrás igual, y en los laterales aquí nos sobraban 3 centímetros por cada lado, de 54 que teníamos que hicimos el cajón a 60 que teníamos de frontal. 6 centímetros, le hemos dado 3 a cada lado, y para que nos quede repartido el frontal en medio. Se supone que nos debe encajar a la medida en el mueble de la cocina. Vale, pues nos faltan los carriles, que los tengo por aquí. Vamos a desembalar, quitar el plastiquito y colocarlo. Ven, vamos con ello, que ya queda poco. Vale, pues ya tenemos las carrileras puestas. Luego ya la otra parte la tendrá que poner él en el hueco. Le voy a dejar unos tornillitos aquí.
para que ponga la otra parte, porque no creo que los tenga. Le devuelvo el planito que me ha hecho y le meto las piezas. Vale, se lo voy a colocar aquí con un trozo de celo para que no se pierda. Vale, la pieza que teníamos por aquí con la escuadra secando ya se ha secado, así que le quitamos las mordazas que son mías. Fuera mordazas, vale, eso está. La escuadra también es mía, fuera. Esta pieza, la T, ya la tiene ahí. La tabla de... A ver cómo la puedo poner. No entra, no entra, no entra. Es muy larga. Nada, pues nada, que se la lleve así. Vale. Esto también era suyo, que se lo lleve ahí. Vale, y listo el pollo. Asunto terminado. Vale, ya está hecho el cajón con las carrileras puestas. La T para una estantería que quiere hacer él en un mueble interior. La balda también. Así que listo el pollo. ¡Hala! ¿Qué más puede pedir si le ha salido gratis? Bueno, y si a alguien le ha servido, pues mejor que mejor. Tarea hecha. Venga, hasta luego.